Bienvenidos a Hablemos de Autismo con Jenny, este espacio creado para ti que eres parte de la vida de una persona única, que posee un cerebro lleno de misterios que iremos descubriendo juntos, y así poder generar cultura en nuestro alrededor, de la inclusión, de la empatía, del amor, pero sobre todo para recordarte día con día que no estás solo. ¡Comenzamos! Si estás escuchando este episodio, muy probablemente te estarás preguntando si tu hijo o alguien conocido tiene autismo. Y para poder preguntarnos cuáles son las señales, primero hay que saber qué es el autismo. Vamos a romper en pedacitos este concepto. El autismo es un trastorno. ¿Por qué un trastorno? Porque abarca un espectro enorme de condiciones del desarrollo humano, no solo una en específico. Entonces, es un trastorno neurobiológico, el cual, acorde a la doctora Lorna Wing, se divide en 3 partes. Estas son, 1, interacción social, que tiene que ver con la reciprocidad. 2, ausencia de flexibilidad conductual o imaginativa. Por eso a veces nos damos cuenta que son muy rutinarios o que, por ejemplo, si te están poniendo en fila los carritos o los legos y tú le quieres mover tantito su línea, se molestan muchísimo porque son muy inflexibles. Y en cuanto al imaginativo, tengo un caso de uno de mis niños que no lo puedo sacar de que deje de hablar de Sonic. Todo lo que quiero hablar con él lo redirige a Sonic y empieza a hablar de un mundo totalmente alterno a la realidad. Entonces es súper difícil traerlo a la tierra y entonces tengo que hacer diferentes estrategias para volver a tener su atención sobre todo. Es súper interesante. Y por último, la afectación en la comunicación tanto verbal como no verbal. Por eso a veces no entienden el lenguaje corporal o toman todo muy literal. Desde el 2013, el DSM-5 divide el autismo en grado 1, 2 y 3, siendo el 1 el más leve, en el cual incluimos el síndrome de Asperger, hasta el grado 3, siendo el más severo, lo cual significa que requerirá de más asistencia a lo largo de su vida. Y bueno, tú me dirás, Jenny, ya entiendo el concepto, pero ¿cómo identifico si mi hijo o mi ser querido tiene este diagnóstico? Esta es una de las preguntas más comunes que me hacen en la página y tiene sentido, ya que no es como un diagnóstico de gripa donde es muy fácil de identificar a simple vista. Como había mencionado en el episodio anterior, el autismo se presenta diferente en cada ser humano y es imposible generalizar. Cuando preguntaba en los entrenamientos a los maestros o en las conferencias que impartía sobre las señales del autismo, las respuestas más comunes eran: no te miran a los ojos, o juegan solos, no tienen amigos, o no demuestran sentimientos. Esto es potencialmente falso y les voy a explicar por qué. Después de años conviviendo con familias de niños neurodiversos, puedo decirles que sí, a lo mejor alguna de esas respuestas se veían al principio, pero solo se convierten en algo permanente si no las trabajas. Los niños con autismo son capaces de amar tanto o más como tú y yo. Son capaces de tener amigos e inclusive de conservarlos para toda la vida, porque son muy leales y honestos con sus amistades, cosa que muchos de nosotros, neurotípicos, no podemos conseguir a veces. Y mirarte a los ojos es la meta más fácil de trabajar con ellos en casa, pero para esto requiere mucho compromiso de sus papás o cuidadores primarios. Por eso digo que las señales pueden ser potencialmente falsas, porque si se trabajan constantemente, ellos pueden vivir sin esas características que comúnmente las personas identifican como un autismo. La manera para identificar si tu personita especial tiene autismo es muy simple. Lo único que necesitas es estar consciente de cuáles son las metas del desarrollo que debe estar alcanzando conforme va creciendo. Empecemos por las señales que podemos identificar en un bebé. Para los 6 meses, si tu bebé no balbucea o hace sonidos, no reacciona de una manera cuando su familiar le habla por su nombre, por lo regular voltean la cabeza buscando el sonido o te miran por unos momentos. Cuando no sonríe o hace sonidos cuando está feliz, o cuando tiene un contacto visual limitado con mamá. Por ejemplo,
cuando estás amamantando a tu bebé, que hay una conexión de esa mirada mientras está comiendo. Si te cuesta mucho trabajo conseguir su atención o no consigues la mirada, definitivamente es una de las señales más comunes. Sabemos que como bebés aún están siendo introducidos a un mundo de comidas y texturas nuevas, pero si se siente muy estresado, tenso o llora inconsolablemente por estas razones, también es una señal de alerta. En esta etapa es cuando por lo regular, en el momento en el que los papás notan alguno de estos puntos anteriormente mencionados, los llevan a hacerse un examen de oído, lo cual se los aplaudo muchísimo, ya que así descartan la posibilidad de que ese desfase del desarrollo sea por falta de sentido del oído. Y de verdad, papás, no podemos dejar pasar estos indicadores esperando a que mágicamente se resuelvan, en especial con las estadísticas de autismo que van en aumento cada año. En Estados Unidos la prevalencia de autismo es de 1 entre 54 niños, cuando hace un año era 1 entre cada 58. En México, desgraciadamente, no existen estos datos actualizados acerca del autismo. La Secretaría de Salud, aunque no me lo crean, sigue manejando la misma estadística desde 2016, que 1 entre cada 115 niños está en el espectro, lo cual puedo casi asegurarles que es por falta de cultura del diagnóstico y la intervención temprana. También de preconceptos como, está muy chiquito todavía, o su papá empezó a hablar a los 6 años y salió bien, son una barrera que no nos permite avanzar como sociedad en este tema. Actualmente en Estados Unidos ya se diagnostica a los niños desde los 2 años 6 meses. ¿Cómo sabemos si debemos llevar a evaluar a nuestro niño de 2 años? Bueno, lo primero que tenemos que fijarnos es, ¿usa frases de 2 palabras o más? Por ejemplo, mamá, agua o mamá, leche. Y esto a veces los papás no lo notan. Ya tienen 2 años los niños y no dicen ni una palabra o dicen nomás mamá o dicen solo no. Entonces hay que estar muy al pendientes de su comunicación. También cuando no sabe utilizar objetos de uso común como un cepillo de dientes o del cabello o un teléfono o un tenedor o la cuchara, y a veces pensamos, ay, es que está muy chiqueado, y es que yo siempre le doy comida porque luego me hace un cochinero. No, papás, tenemos que ayudarles a que ellos sean independientes, y si no lo están haciendo a pesar de que ustedes los están motivando a hacerlo, pues ya tienen una señal, una alerta roja ahí. También cuando su hijo no copia acciones ni palabras, y esto es vital porque si no lo hace, entonces quiere decir que su lenguaje no está siendo motivado o trabajado en casa. O si lo hace demasiado, que puede ser un indicio de ecolalia, que es cuando repiten todo como periquitos, también es una de las señales de autismo. Y eso requiere terapia de lenguaje, el cual, como les digo, entre más pronto la tengamos, mejor los vamos a ayudar. Otro de los indicadores es cuando no pueden seguir instrucciones sencillas, como por ejemplo, tráeme tus zapatos, o dame el vaso de la mesa, o guarda tus juguetes. Son instrucciones de un solo paso que ellos ya deberían estar haciendo esa conexión en el cerebro y al menos intentándolo hacer, aunque requieran un poquito de ayuda. Y otra de las más comunes, sobre todo a los 2 años, es cuando pierde habilidades que ya había logrado. A lo mejor ya te decía 5 palabras y de repente ya nomás te decía una. A lo mejor ya seguía instrucciones, de repente ya no. Y esto por lo regular lo relacionan con el nacimiento de otro bebé, con alguna situación emergente, ya sea un divorcio o un cambio de casa. Y dice, no, es que sí, desde que nació el niño él dejó de hacer eso, pero en realidad entre el año 6 meses, año 8 meses, es cuando los niños tienen regresiones, los niños que van a tener autismo. Entonces, digo, todo tiene que ver, todo el contexto tiene que ver, pero por lo regular sí pasa en esa edad y no lo separamos o no lo vemos como algo grave. Cuando, como les digo, y les digo a todos mis papás, ustedes no necesitan de un diagnóstico para accionar, no necesitan, aunque puedan excusar lo que esté pasando, tienen que trabajar en eso en casa, no lo pueden dejar pasar.
Y lo que quiero que se lleven el día de hoy es la importancia de identificar estas señales dentro de sus primeros 3 años de vida. Esta etapa es donde los niños generan los cimientos de lo que va a ser su futuro y todo el soporte que le des potencializará su desarrollo y aumentará sus posibilidades de éxito tanto en la escuela como en la vida. No lo hagamos por nosotros, por hacernos la vida más fácil, sino por ellos. Porque de pequeños es muy fácil ayudarlos ya que están en casa y nosotros podemos anticipar qué quieren con solo una mirada o inclusive ya hasta reconocemos sus diferentes tipos de llanto, ¿no? Ah, es que quiere leche o no, es que ya ocupa un cambio de pañal. Pero cuando empiezan a ir a la escuela, la maestra no será como mamá. La maestra no los conoce, no sabe qué les gusta, qué les motiva, qué les molesta. Y ahí es cuando ellos empiezan a sentir este estrés, esta frustración. ¿Y a qué me refiero con que sean exitosos en la escuela o en la vida? Es a que nuestro principal objetivo es que sean independientes. Así nos cueste trabajo aceptar que no nos van a necesitar o que no deben necesitar de nosotros es muy difícil. Pero sí queremos eso, que sean independientes, que no necesiten de nada ni de nadie o al menos que requieran la menor asistencia posible. Algunos dirán, ¿qué pasa con mi hijo si ya está más grande? Supongamos que tiene más de 5 años. Si tu hijo no expresa una gran variedad de emociones o tiene comportamientos muy extremos, a lo mejor demasiada agresión o muy temerosos o mucha timidez, ser muy retraído o pasivo, se distrae con facilidad o tiene problemas para concentrarse en una actividad por más de 5 minutos, cuando no responde muy bien a las personas o solo hace superficialmente, esa falta de reciprocidad, cuando no puede distinguir la fantasía de la realidad, como el caso que les contaba al principio, cuando no juega una variedad de juegos o actividades. Y ahora, en esta actualidad, es mucho más difícil identificar este paso porque cuando los dejamos que estén todo el tiempo en sus tabletas o en sus teléfonos o en estos aparatos electrónicos, no le damos la oportunidad de que su creatividad se exprese en diferentes actividades. Yo me acuerdo cuando jugaba de niña en la calle, me inventaba hasta juegos con lodo, agarraba las cosas que había atrás en el patio, o me inventaba amigos imaginarios, o me ponía a jugar con otros niños. Esta interacción social, este ejercicio creativo, nos hace falta y ya no lo tienen nuestros niños. Entonces, como se la pasan en estos aparatos, no sabemos si ellos tienen la capacidad de hacer más actividades o no. Entonces hay que estar muy al pendiente de esas cosas, medirles de verdad el tiempo que les dan en estos aparatos para que ellos puedan ejercitar otras actividades. En cuanto a comunicación, cuando no puede decir su nombre y apellido, cuando no usa correctamente los plurales o el tiempo pasado o futuro, cuando no habla de sus actividades o experiencias diarias, por lo regular, ¿qué hacen los papás cuando llegan de la escuela? Oye, ¿cómo te fue? Bien o mal o no, o como puras respuestas de una palabra que digo que es común un poquito más en adolescentes, pero en niños por lo regular te inventan las historias más extraordinarias que le pasaron en la escuela. Entonces hay que promover esto. Si no vemos que esto está sucediendo en casa, hay que seguir preguntándoles e indagando qué pasó en el día para promover el lenguaje también en casa. Cuando no puede hacer actividades de higiene solito, por ejemplo, el que se lave los dientes, el que se seque sus manos y se lave sus manos independientemente, o el que ocupe mucha ayuda para desvestirse o vestirse, esto es vital. Igual no nos dejemos llevar por él, es que está muy chiqueado, o si vive abuelita en casa, no es que mi mamá lo tiene muy chiqueado. No, 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 no. Necesitamos estar bien al pendiente de estas señales. Y al igual que a los 2 años, si pierde habilidades que ya había adquirido, porque el autismo se identifica también por tener regresiones en su desarrollo, tenemos que evaluar, ser bien observadores, papás. Y puede haber indicadores muy visuales, por ejemplo, cuando tienen movimientos repetitivos, ya sea con sus manos, que se emocione y mueva las manos rápidamente arriba hacia abajo, o se golpea un poquito la cabeza,
o también inclusive vocalizaciones repetitivas, ya sean grititos o balbuceos o palabras entre dientes. Si lo hace muy comúnmente o aumentan cuando está muy emocionado o está frustrado, también es uno de los indicadores del autismo. Y a todos ustedes que me están escuchando y que a lo mejor sus hijos ya están más grandes y no pudieron darles esa intervención temprana o esas terapias cuando estaban bebitos, de verdad, nunca es tarde. Mientras más rápido accionemos, pues mejor va a ser para ellos. Y nosotros vamos a aprender también junto con ellos. Y va a ser una experiencia muy bonita que los va a traer todavía más juntos. Y evolucionar juntos es algo que a ustedes les va a quedar para toda la vida. Muchas gracias por escuchar este episodio de hoy. Espero les sea de mucha ayuda. Este podcast está hecho con mucho amor para todos ustedes y recuerden, generemos cultura juntos. Ahora que ya tienen este conocimiento, compartan la información. Les mando un abrazo y hasta el próximo miércoles. Bye.